Buenos días. ¿Cómo están? Sonría. Dile al de al lado, qué bueno que hoy te bañaste y te peinaste. Qué bueno que te viniste bien guapo, bien guapa a la reunión. Qué bendición estar aquí, me siento feliz. Y vamos a leer así puestos de pie Génesis 35:1. Y después de leerlo vamos a hacer una oración. ¿Te parece? Ok, ¿estás deseoso que Dios te hable? Yo también. Estoy deseosa de lo que el Señor va a hacer hoy. Y dice así Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que tú un día le dijiste a Jacob, hoy nos estás hablando lo mismo. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay otro igual a ti. Nadie se te compara. Eres tan hermoso, eres tan bueno. Hoy revélate a nuestra vida, Señor. Hoy háblanos a lo profundo del corazón, así como tu palabra dice que el novio le habla a la novia y le dice: levántate, hermosa mía, paloma mía, perfecta mía, levántate y ven. Señor, que así tu iglesia como tu novia podamos levantarnos, oír tu voz y caminar en pos de ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puedes tomar tu lugar. Estoy bien contenta de estar aquí. Dice la palabra que Dios nos da más allá de lo que pedimos o entendemos. Y yo era estéril y Dios me dio 4 hijos. Más allá de lo que pedí. Dice la Biblia que la mujer se salvará engendrando hijos. Yo estoy bien salva. Y uno de mis 4 hijos, el mayor, me acompaña. Él se llama Elí y aquí está. Ponte de pie, hijo. Está muy guapo. Digo, las mamás siempre los vemos guapos, ¿verdad? Dice un dicho: quédate con la mujer que te ama, que te cuida cuando estás enfermo, que te ve guapo aunque estés feo, que te sigue amando aunque subas de peso. Quédate con tu mamá. Muy bien, instrucciones de Dios para una vida que da frutos. Instrucciones de Dios para una vida que puede dejar huella en esta generación. Jacob estaba pasando un tiempo muy difícil. Jacob había huido de la casa de su suegro, donde había estado trabajando por 20 años, donde había sido abusado por 20 años, donde el salario no se le cambió en 20 años, a pesar de la inflación, a pesar de los problemas. Nada más cierra tus ojos, varón, mujer que estás aquí. Imagínate trabajar para tu suegro y con tus cuñaditos. Dice la Biblia que los cuñados se levantaron y dijeron: lo que tiene Jacob es gracias a mi papá. O sea, la neta, este es un flojo, este no hace nada. Todo lo que tiene es porque mi papá se lo dio. Entonces Jacob no la tenía fácil y huyó. Bueno, ahora imagínate, va huyendo y se encuentra con el ángel del Señor que lo deja cojo. Y después se entera que a su camino está su hermano mayor. Ay, tan chulo el Esaú. El Jacob pensaba: mi hermano mayor, la última vez que lo vi me dijo: te voy a matar. ¿Verdad que no quería verlo? O sea, ¿quién va a querer ver a alguien que juró matarte? Entonces la cosa no estaba fácil. Y bueno, él pasa de, gracias a Dios, hace las paces chido con el Esaú. Pero después que se instalan en un lugar llamado Siquem, la Biblia enseña en Génesis 34:1 que Dina, la hija que Lea le había dado a luz a Jacob, su única mujer,
decidió salir de su cobertura, y al salir de esa cobertura ella fue vista. Ella salió a ver las hijas del país, pero fue vista por Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, quien la tomó y la deshonró. Ella fue ultrajada, ella fue violada. Imagínate cómo se sentía Jacob después de la adrenalina, de los chismes de los cuñados, de la persecución del suegro, acusándolo de haberse llevado sus ídolos, acusándolo de haberse llevado lo que para él era su motivo de fe, porque su suegro era un hombre idólatra. Y entonces imagínate que no solamente pasa todo esto, las acusaciones, tener que ver a Esaú quedar cojo y después que su hija sea violada. No solo eso, en la noche en que fueron engañados los varones de Siquem y se circuncidaron, dice la Biblia que cuando más dolor tenían, se levantó Leví y Simeón, los hermanos mayores de Dina, se levantaron con espadas y mataron a todos los hombres de Siquem. Ellos no le preguntaron a Dios si esto era la parte de la venganza que Dios quería para ellos, para los de Siquem. Simplemente tomaron una decisión, y Jacob les dice a sus hijos: me han hecho abominable a los moradores de esta tierra, y teniendo yo pocos hombres vendrán y me van a matar. Imagínate cómo se sentía Jacob. Es como cuando nosotros decimos: ya no es lo duro, sino lo tupido. Y llegamos a las congregaciones, a nuestras congregaciones, y nos preguntan: ¿cómo está? Y por dentro tú estás así. Tú estás encadenado al dolor, al fracaso, a los celos, la envidia, a los pecados, y tú llegas así, con las cadenas que se oigan, arrastrando. Tú llegas así, te dicen: ¿cómo estás? Y tú volteas: en victoria. Entonces a veces ya no sabemos, ¿verdad? Ni cómo contestar. Decimos bien, o a veces hasta decimos estoy, que es ganancia, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, sabiendo cómo estaba Jacob, esto es lo más hermoso de nuestro Dios, que Él te ve, Él sabe dónde estás. Yo me acuerdo cuando me paraba la pestaña con tal de que mi marido me pelara cuando ni siquiera me saludaba. Me paraba la pestaña y pasaba él, pues él era el pastor de jóvenes y yo así, ¿no? Y me paraba y ni me veía. Una vez una conferencista me dice: yo me harté de que mi marido no me viera. Y entonces como ellos también son conferencistas, dice que le dijo: mi amor, ¿cómo me veo? Y él le dijo: bien, vámonos. Entonces dice ella: ok, entonces no me vestí, nada más andaba en chones. Y entonces así enfrente de las escaleras donde él iba pasando, le dije: amor, ¿cómo me veo? Dijo, agarrando su Biblia: bien, vámonos. Entonces ella bajó las escaleras y a punto de abrir la puerta le dice: mujer, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué estás desnuda? Y ella le dijo: es que tú me dijiste que me veía bien, vámonos. Y mi esposo escuchó esta plática. Y bueno, no le digan a nadie, pero mi esposo estaba planchando. Neta, plancha re chido porque es hijo de un sastre y es re bueno para planchar. Le sale más chido que a mí y a muchas. Pero no se lo digan a nadie. Pero, ¿sabes? Estaba planchando mi viejo, y entonces yo ya tenía que salir a predicar, y le digo: amor, ¿cómo me veo? Hasta apagó la plancha y empezó a mirarme. Ha de haber pensado: esta está más loca que la otra conferencista y se me vaya a salir hacia la calle, ¿verdad? Pero sabes, a veces creemos que Dios no nos ve, pero Él sí sabe cómo estás. Él conoce tu corazón. Él sabe en qué momento estás de tu vida. Y yo sé que hay cosas que quizás tú estás viviendo, y yo que te veo puedo decir: ay, por favor, levántate. Eso que estás viviendo no es nada. Uy, las mujeres nos encanta platicar de nuestros rollos, ¿verdad? Y decimos: no, es que sabes que acabo de pasar por esto y tengo problemas de aquello. Y llega otra y dice: no, tú no sabes. Lo que yo viví es peor que lo tuyo. Y pareciera que hasta tenemos como que concurso de dolorómetro, a ver quién ha sufrido más, ¿verdad?
Sin embargo, hay cosas que no podemos compararnos, porque yo sé que hay cosas en tu vida que te han tirado. Y yo no puedo juzgar esas cosas que a ti te han tirado. Yo no puedo decir eso no es nada, porque solo tú sabes hasta dónde soportan tus emociones. Las mujeres tenemos 18 cambios hormonales en 28 días. Maridos, créanos, es difícil. Es muy difícil vivir con 18 cambios hormonales, porque a veces esos cambios hormonales te tiran. Pero el Señor conoce dónde estás, y el Señor se acerca a Jacob, porque quizá Jacob no tenía ni siquiera la fuerza de poder orar, de poder levantar un ayuno, de poder levantar una oración familiar. Él estaba devastado, porque cuando te tocan a tus hijos, quisieras que ellos vivieran en una burbuja. Cuando llega, estaba Pedro en la cárcel, y llega el ángel y le dice, con la sola voz le dice el ángel a Pedro: Pedro, levántate. En el instante cuando el poder de Dios a través de ese ángel le da la palabra, levántate, las cadenas de Pedro cayeron. Ese es el poder de Dios. Pero quiero que vayamos a Esdras capítulo 10 versículo 4. Esdras 10:4. Esdras 10:4 dice así: levántate, porque esta es ¿qué? ¿Es obligación de tu pastor levantarte? ¿De tu vieja? ¿De tus hijos? ¿De tu jefe de trabajo? No, esta es tu obligación, porque tú no eres un robot. Tú tienes una decisión que tomar día con día. Y yo sé que a lo largo de tu vida, como en mi vida, ha habido cosas, y hay cosas que nos tiran. Esta mañana me levanté muy temprano, estoy emocionada de estar aquí, y las viejas nos tardamos 1 hora en cambiarnos, ¿verdad? Y levantarnos la pestaña aunque nadie lo note. Pero gracias a Dios que bueno, pues me levanté y abro la regadera, y no había una sola gota de agua en el hotel. Y de verdad dije, bueno, hablé y me dice la señorita, lo vamos a arreglar. Pasó media hora, pasaron 40 minutos, le hablé a mis amigos. Ellos me dijeron: no te preocupes, vamos por ti, te llevamos a la casa, ahí te bañas. Pero yo ya nada más tenía media hora. Y todavía me dice el pastor Jaime: ¿sabes que cuando iba por ti al centro hay un maratón y me cerraron las calles? ¿Sabes? Y luego en la primera reunión se nos fue la luz. O sea, hay cosas que no van a salir como tú quieras, y esas cosas te pudieran tirar nomás por tus hormonas. Las mujeres teníamos 18 cambios hormonales, y el hombre tiene un cambio hormonal al año. ¿Por qué crees que Dios los hizo cabeza? Porque tienes nada más que lidiar una vez al año con tu hormona, varón. Pero la mujer no, y a veces nuestras hormonas nos tiran, y el esposo no entiende por qué la esposa está deprimida. Pero sabes, es el enemigo. El enemigo es el que te quiere tener en el suelo. Está escrito en Génesis capítulo 3: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está profetizado que Satanás es un arrastrado. Para poderte mirar a los ojos tendría que ser levantado, y él nunca jamás será levantado. Por lo tanto, él va a tratar de tirarte, y para eso va a utilizar la depresión, la opresión demoníaca, los problemas, las cosas que no salen como quieres, como habías planeado. Pero hay un Dios que es más grande que tus circunstancias, que tu situación, que tu dolor, que la adversidad. Alábalo, porque él es digno de ser glorificado. Y él hoy te dice lo mismo que le dijo a Jacob: levántate, porque esta es tu obligación. Levántate. Y no solo le dijo levántate, regresemos a Génesis 35:1, y le dice levántate, y le da la siguiente instrucción. Repite conmigo: la siguiente instrucción es: sube a Betel. Betel significa literalmente la casa de Dios. Pero la casa de Dios no son estas paredes. La casa de Dios es su presencia. Y le decía a las mujeres ayer: qué chido es estar en Pino Suárez, en el metro, donde si te pones flojita y cooperando te sacan del vagón, y ya cuando suena el ti te vuelven a meter. Yo le decía a mi hermano: nos van a separar. Me dijo: no te preocupes, no te preocupes, yo te estoy viendo. Te van a sacar y después te van a volver a meter.
A veces necesitas solo levantar las manos y decirle: Señor, no, la multitud me aprieta, la multitud me saca y después me mete. Me aman y después me odian. Me quieren y después me critican. Cosas que me tiran, Señor. Pero Él dice: quiero que te levantes, porque 7 veces cae el justo, pero el Señor le levanta. Porque cuando Él dice levántate, y hoy te está dando la instrucción. No sé qué te tiene en el suelo, pero hoy Él te dice levántate. Y al hablar levántate, tus cadenas están siendo rotas para que puedas levantarte, porque esa es tu obligación. Pero no solo quiere que te levantes, te dice: sube a Betel. Y Betel es la presencia de Dios. Para subir se necesita agallas, para subir se necesita valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia. Eso quiere decir que el reino de los cielos avanza con violencia, y solo los violentos, no los cobardes, aquellos que quieren hacer un cambio en su vida, aquellos que están dispuestos a implantar el reino de Dios, vienen a ser héroes para muchos otros. Aquel que te presentó la palabra, aquel que te dijo: Cristo tiene una respuesta para tu dolor, el Señor tiene una salida para tu encrucijada, para tu calle sin salida. Y ese es el que avanza. El reino de los cielos avanza con violencia, pero el violento lo arrebata. El violento lo toma por la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que agarra, se va con el reino y avanza junto con el reino. El Señor anhela que tú permanezcas en Betel, aunque estés en Pino Suárez, aunque estés con ese jefe de trabajo que no está viendo tu esfuerzo, aunque estés en una congregación donde crees que nadie valora el hecho de que laves los baños y trapes y pongas las sillas y nadie te da las gracias. Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que sabe dónde estás y lo que te duele. Hay muchas cosas que nos tiran en el mundo y en las circunstancias alrededor de nuestra propia familia. La pérdida de un ser amado, hasta la pérdida de una mascota. Cosas que a lo mejor otros dicen por favor, pero en tu corazón te duele. Hoy el Señor te dice: levántate y quiero que subas a mi presencia. Y lo tercero, dice: quédate allí. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí. Dios es un Dios de orden, y el Señor quiere que tú seas una persona paciente. Y a veces cuando el Señor nos dice: espera, no tienes nada que hacer, no hay agua, alma, espérate. Me dice la señorita: es que al joven se le olvidó prender la bomba. Le dije: preséntame al joven. Con ganas de decirle: ahorita lo tiro, ya después dejo que el Señor lo levante. Pero a veces las cosas no están en tus manos arreglarlas. Y el Señor te dice: sube a mi presencia. Porque a veces son estas cosas que están fuera de nuestro alcance donde el Señor nos llama la atención para que podamos subir y estar en su presencia. Y nos dice: y quédate allí, no te muevas, sé paciente. Es tanto lo que el Señor anhela de ti y de mí, que cuando tú de verdad quieres algo de Dios, a la primera de cambios no dices: eso no funciona. Me acuerdo, mi esposo me contó cuando él vino a Cristo, su abuelita le dijo: hijo, yo te enseñé una religión. Yo te enseñé una religión y eso que tú estás decidiendo no es de Dios. Y él dice que se sentó antes de dormir en su cama y le dijo: Señor Jesús, si el haberte recibido en mi corazón y sentir esta paz no es de Dios, háblame. Él no sabía Biblia, solo le pidió al Señor que le hablara. Y él me cuenta que cuando se acostó, al despertarse en la madrugada, abrió los ojos y vio un semáforo, y el semáforo estaba en verde. Y él entendió que sí, era el camino que tenía que tomar. Dios siempre te va a decir: pero permanece. Una persona que quiere permanecer no anda de iglesia en iglesia, porque nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Y si la encuentras, no vayas a echarla a perder. Así es que quédate allí, espera
espera la provisión de Dios para tu vida. Créele que Él está trabajando y Él sabe dónde estás. Sé paciente, aunque seas acelerino. Porque hablábamos, ¿verdad? Que hay dos temperamentos. Digo, hay cuatro, pero yo me los aventé en dos para que rápido, ¿verdad? El acelerino, que es el colérico, y el sanguíneo, que está acelerado, que hace esto, que hace. Y el pasiflorino, que le pide permiso a un pie para mover el otro, ¿verdad? Pero no importa que tú seas pasiflorino o que seas acelerino. El Señor te dice, quédate allí. Y lo cuarto, repite conmigo, cuarto. Le dice a Jacob, haz un altar. El altar es el último paso que se hacía para hacer un pacto. Cuando Noé hace un pacto con Dios, levanta un altar. Y ese altar era para que la gente que pasaba por ahí supiera que había un pacto, un acuerdo entre el Dios poderoso y Noé. Ese pacto o ese altar el Señor lo levantó con un arco iris. El símbolo del arco iris es un pacto divino. No es un pacto carnal. Es un pacto divino, solo que el enemigo lo ha tomado hoy en día para hacer otro tipo de pactos. Sin embargo, quiero decirte que Dios es un Dios de pacto. Y voy a regresar a esta área del pacto en un momento para que me comprendas. El pacto, cuando yo me enamoré del Toñito, del pastor Antonio de León. Él ya era pastor y yo me enamoré de él, que hasta dejé de comer y me puse en ayuno para que Dios sacara este amor que yo siento por él. Yo decía, Señor, saca este amor, pero si hoy me saluda, si tan solo hoy me saluda, lo esperaré toda la vida, Señor. Yo creo que seguiré ahorita respirando. No es cierto. Pero gracias a Dios que Dios le habló también a mi marido. En un sueño le dijo, ve y toma la tierra que ya te di. O sea, siempre Dios habla, ¿verdad? Él con sus semáforos y sus versículos. Yo le dije, Señor, si no hablas hoy, me voy. Hasta le puse un ultimátum, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Él y yo hicimos un pacto. Desde hace 22 años que nos casamos. Y ese pacto, ese altar, es este anillo. Bueno, son dos porque pensé que lo había perdido. Pero este altar no solo me recuerda a mí que soy una mujer en pacto, sino también le hace saber a otras personas que yo soy una mujer en pacto. Tu diezmo le hace saber al devorador que tú eres una persona de pacto. Tus ofrendas le hace saber al enemigo que no puede robarte. Tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura de la palabra le hace saber al enemigo que contigo no se puede meter. Ahora, el Señor le da 4 instrucciones. Repite, 4 instrucciones. Pero despiértame, dime, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Ahora, dímelo fuerte. Levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Otra vez, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Dímelo tú solo, 1, 2, 3. Levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Muy bien. Estas son instrucciones. Ahora, cuando Dios te ha hablado y te ha dado una instrucción, siempre debe de haber una consecuencia de ese encuentro. Yo vivía con una joven en San Antonio, Texas, cuando yo estudiaba mi licenciatura. Y ella se convirtió muy jovencita. Pero yo le pregunté, yo veía de verdad en ella una unción. Y ella se metía vivíamos compartíamos el cuarto en la casa de su mamá, y entonces ella se ponía su velo porque ella se convirtió en una iglesia donde le pedían utilizar velo, pero ella tenía una revelación acerca del velo. Entonces se ponía su velo, y cuando ella se ponía su velo yo ya sabía que iba a estar fuera de mi alcance. Y sabes que había una mujer que tenía 10 hijos, y como vivía en un lugar tan chiquito, cada vez que ella, la mamá, se ponía su delantal así, los niños sabían que no podían molestarla porque la mamá estaba orando. Qué chido, ¿no? Entonces ella se ponía el velo y yo
pues yo la dejaba orar. Yo ya sabía que no le podía pasar llamadas, nada, porque ella estaba orando. Y le dije: manita, ¿cómo conociste al Señor? Y me dice: mira, a mí me dijeron que los cristianos eran buenos maridos. Entonces yo quería casarme y dije: pues me voy a ir a una de esas iglesias de los aleluya. Y me fui, pero me fui bien armada, bien apretada, porque yo iba a casar con Z. Y entonces dice ella que iba bien apretada, despechugada, con las faldas cortitas o los pantalones muy apretados. Dice: nadie, Alma, me dijo que estaba mal, pero yo llegué ahí y tampoco nadie me peló. Y entonces yo dije: no, regreso porque regreso. Y me aventé 4 domingos, pero en el cuarto domingo un hombre de Guatemala llegó a hablar acerca del amor de Dios. Y cuando terminó de hablar del amor de Dios, algo tan sencillo, yo solo sabía que necesitaba el amor de Dios. Y terminé debajo de la silla donde estaba yo, llorando, pidiéndole a Dios perdón por mis pecados. Él se encontró conmigo. Y cuando llegué a mi casa, yo sabía que sabía lo que tenía que hacer. Y agarré una bolsa grande de basura y empecé a echar ahí toda la ropa que era 1 o 2 tallas menor que lo que necesitaba, porque yo sabía lo que tenía que hacer. Y quizá cuando el Señor se ha acercado a ti, quizá la persona que está compartiendo, tu pastor, la conferencista, el predicador, no te ha dicho que perdones, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo que más anhela tu alma es hacer lo correcto. Y eso pasó en la vida de Jacob. Quiero que vayamos a Génesis capítulo, allá está ahí. Entonces, versículo 2, Génesis 35:2 dice así: y entonces, repite conmigo, entonces. Cuando tenemos un encuentro con Dios, siempre habrá un entonces que será diferente al pasado, que fue tu realidad, y ahora serán cosas nuevas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puedes darle un aplauso a aquel que puede hacer las cosas nuevas, un aplauso que le dé a él la honra, un aplauso que diga: Señor, yo creo en que lo que estoy viviendo hoy no es mi destino. Yo creo que hay una salida para el problema que estoy viviendo. Entonces Jacob después del encuentro con Dios, le dijo a su familia, le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos, los dioses que tienen ojos pero no pueden verte como Dios te ve, que tienen manos y por más que tu dolor sea tan terrible, no pueden alcanzarte para abrazarte, para tocar tu frente, para darte un beso en la frente y para darte una palabra de aliento que todo va a estar bien. Ídolos que tienen pies y los tienen que cargar. El Señor estaba lidiando con algo muy fuerte, porque cuando Labán lo acusó a Jacob: te llevaste mis ídolos, quien se los había llevado había sido su vieja. Ya ves, las hormonas. Y la Raquelito los escondió. Pero esta era la última oportunidad para que Raquel se deshiciera de esos ídolos. Porque la Biblia dice en Génesis 31 que Jacob no sabía que ella los había hurtado. Pero Dios es el Dios de las oportunidades. Y Dios le estaba dando la última oportunidad a Raquel de soltar sus ídolos. Y tú puedes decir: no, hermana, ya, chido, o sea, yo estoy neta bien, ya no tengo ídolos, ya, o sea, bien alivianada y super cool, no hay rollos, o sea, yo chida con Dios y Él conmigo, o sea. Pero ¿sabes qué? Aún en el cristianismo tenemos ídolos. Les hablaba que fue Benny Hinn a San Antonio, donde yo estaba trabajando y estudiando, y había yo leído un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo. No, hombre, yo decía que el Benny Hinn ore por mí, que él ore por mí. Y fui a ver al Benny Hinn, me llevé a mi hermano, total que yo estaba así como que: Benny Hinn, ven.
pero nunca llegó ni oró por mí. Pero a veces estamos desesperados, idolatramos a alguien que nos ha marcado, pero no es él, no es ella, es Dios quien los ha utilizado. Quita los ídolos de tu corazón. No es tu esposo, no es tu pastor, no es tu líder, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu casa. Se hacen tantas cosas. Estaba viendo un programa, personas en los Estados Unidos que aman tanto su casa que se casan con su casa, se casan con su perro, se casan con el auto, se casan con un artefacto porque lo aman, y en nombre del amor se hacen tantos pactos fuera de control. Pero él estaba en serio y le dijo a su familia: 1, quiten los dioses ajenos. 2, límpiense. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Pero guardar la palabra no es ponérsela abajo del brazo, porque ahí nada más vas a tener el sobaco santificado. Pero guardar la palabra es ponerla en práctica, ponerla por obra. Dice: guarda la palabra. No necesitas que alguien venga a decirte que la mentira está mal, porque sabes en tu conciencia que está mal. Guárdate, límpiate. Y tercera cosa, Jacob le dice a su familia en Génesis 35:1: muden sus vestidos. Mudar los vestidos, las vestimentas en la palabra del Señor tiene que ver con identidad. Tiene que ver con quién soy yo, de dónde vengo y a dónde me dirijo. Si tú ves a alguien en la calle vestido de policía, es porque seguramente es policía. Si ves a alguien vestido de doctores, porque seguramente es doctor y es parte de su identidad. Aún las prostitutas tienen una vestimenta para mostrar quiénes son. Por lo tanto, cuando él dice muden sus vestidos, estaba hablando de un cambio radical en sus vidas, un cambio que solamente Cristo puede traer a tu vida. Antes yo era una mujer orgullosa, antes era una mujer celosa, antes era una mujer llena de cadenas, pero el Señor ha hecho un pacto conmigo. Es aquí donde regreso a lo que es el pacto. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 3 y 4. Si pueden ponerlo en las pantallas, por favor. Y dice así: ¿e hicieron qué? Todos hicieron pacto. El pacto no es un pocyo. Era chiste, no me hagan sentir mal. El pacto es un acuerdo, ¿verdad? Entonces hicieron un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Muy bien, entonces dice: hicieron un pacto Jonatán y David, porque David le amaba como a sí mismo. Y este no es un amor homosexual, es un amor piadoso, es un amor santo. E hicieron este pacto delante del Señor. Escúchame cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento. Decíamos que el último paso de un pacto es hacer un altar, pero parte para llegar a hacer un altar tenían que pasar también por esto. Dice en el versículo siguiente: y Jonatán, ¿qué hizo? Se quitó las ropas que llevaba, el manto, y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Todo esto tiene un significado. Las ropas es que él estaba haciendo un intercambio en ese pacto. Estaba diciendo: Jonatán a David: David, ahora tu vida es tan importante como la mía, de tal manera que mi arco, mi espada y mi talabarte son mis armas de guerra, y mi facilidad y mi destreza para la guerra está a tu disposición cuando tú lo necesitas. Por eso somos un cuerpo en Cristo, y por eso cuando un miembro se duele, todos nos dolemos, y cuando uno es exaltado, todos sentimos como que ese éxito nos pertenece. Usted que está incursionando a Cuba, mi hermano, si tus pasos no pueden ir, tus pesos pueden ir. Por lo tanto, eres parte de aquello que esta congregación, que es tu iglesia, está llegando a cualquier lugar. Tú eres parte de eso, porque tienes un pacto. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice que tenemos que hacer? Eso significa mudar los vestidos, lo que Jacob estaba diciendo.
¿Qué significa despojar? Literalmente hacer un cambio de vida. Levántate porque esta es tu obligación. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Una mujer me leyó, dices que está vaciado. Digo, sí, estaba medio vaciado, pero estaba chistoso, ¿verdad? Pero no es de vaciado, está de viciado, está lleno de vicios. Los juicios, la crítica, el odio, las contiendas son vicios. A veces aprendimos a vivir así y Dios quiere que seas libre. Este hombre está viciado del viejo hombre. Dice, y está viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos da el versículo 24, dice: y renovaos en el espíritu de tu mente, porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Versículo 24 de Efesios 4, y dice: y vestíos del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre. A veces ese nuevo hombre parecerá un héroe para los demás. Nunca me olvidaré del hombre que me predicó a Cristo. Nunca me olvidaré y siempre estaré agradecida con los pastores que oraron por mí para que yo fuera libre. Ellos se vistieron de héroes. Se vistieron de héroes anónimos. Y dice: vestíos del nuevo hombre. Yo no sé cómo le van a hacer los hombres mexicanos, cristianos, para saber que son la novia de Cristo. Porque las viejas nos encantan los vestidos de novias, pero el hombre así como que, o sea, otra perlita más, otra chuchería más al vestido, y ridículo, ¿eh? Pero varón, tú eres la novia de Cristo. Vístete del nuevo hombre. Es algo espiritual. Y hoy el Señor nos está diciendo: muda tus vestidos. ¿Quieres una vida de éxito? Levántate, porque esa es tu obligación. Nadie más podrá hacerlo por ti. Si yo hubiera sido la mamá de Pedro que estaba en la cárcel, le digo: Señor, cárgalo. Pero Dios no lo cargó. Dios le dijo: levántate, y te estoy dando toda la libertad para hacerlo. Tu pasado quedó atrás. Levántate, sube a mi presencia. Deja lo que tienes que dejar: el pecado, el dolor, la amargura. Sube y quédate allí. Y sé un hombre de pacto. Pero mi esposa no lo merece. Pero no tiene nada que ver con tu esposa. Job dijo: hice pacto con mis ojos para no pecar contra Dios y mirar a la doncella que no me pertenece. Esto es un pacto con Dios. Entonces, siempre habrá en tu vida un entonces. Cuando le dije a Dios: úsame, donde quiera que me lleves iré, lo que me pidas haré. Créeme, hubo en mi vida un entonces. Entonces mi esposo me amó con un amor tan hermoso. El amor de Dios te cambia. Y puedo decir que el amor de Dios a través de mi esposo me ha hecho lo que hoy soy. Eso es ser un hombre de pacto. Él se casó con una mujer herida, una mujer destrozada, y una persona herida destroza y hiere a los que están a su alrededor. Pero mi esposo fue un agente con su capa azul, porque es niño, pero con su capa y el amor de Dios en su vida me transformó. Sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Quita los dioses ajenos. Sea Dios todo para ti. Guarda su palabra si limpiarás tu camino. Y muda tus vestidos. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor.